En la década de 1970, en Klingenberg am Main, un tranquilo pueblo alemán de casas pequeñas, calles silenciosas y fuertes raíces católicas, nació una historia que sacudiría al mundo entero, una historia de fe, dolor, y de algo que pocos se atreven a creer, la posesión demoníaca de Anneliese Michel. Anneliese era una joven como cualquier otra, inteligente, aplicada, de una belleza discreta y un carácter tímido. Su familia la describía como una muchacha bondadosa, piadosa y devota, casi demasiado devota para su edad. Nunca se perdía una misa, rezaba varias veces al día y soñaba con consagrar su vida a Dios. Pero en 1968, cuando apenas tenía 16 años, ocurrió lo impensable. Durante una clase, cayó repentinamente al suelo, convulsionando con violencia, con la boca llena de espuma y los ojos en blanco. Sus compañeros gritaron aterrados, mientras ella se retorcía como si algo invisible la castigara desde dentro. Los médicos lo llamaron epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad capaz de causar convulsiones, alucinaciones e incluso experiencias místicas. Nadie imaginaba que aquel diagnóstico sería apenas el inicio de una pesadilla sin retorno. Después de aquel episodio, Anneliese comenzó a escuchar voces. Al principio eran murmullos confusos, pero poco a poco se hicieron más claros y más crueles. Las noches se convirtieron en tormentos interminables. Sus padres la encontraron despierta, con los ojos abiertos como platos, diciendo que figuras oscuras la observaban desde las esquinas de su habitación. Se tapaba los oídos, llorando, rogando que los susurros se detuvieran. Los médicos intentaron calmarla con fármacos antiepilépticos y tratamientos psiquiátricos, pero nada funcionaba. Al contrario, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Anneliese comenzó a rechazar todo lo religioso. Una tarde, al intentar entrar en la iglesia, se desplomó gritando que el suelo ardía, que las paredes se derretían como si estuvieran en el mismísimo infierno. El agua bendita le producía quemaduras en la piel. Los crucifijos la hacían vomitar violentamente. En lugar de orar, gruñía como un animal, insultando a quienes intentaban rezar por ella. El deterioro fue escalofriante. Varios hombres adultos apenas podían sujetarla cuando entraba en trance. En sus ataques, se arqueaba hasta casi quebrarse la columna, sus ojos se ennegrecían, y su voz se transformaba en un gruñido profundo, imposible de reconocer como humano. Empezó a comer insectos, carbón, e incluso su propio excremento. En más de una ocasión la encontraron bebiendo orina, ladraba durante horas, se arrastraba por el suelo como un animal salvaje, y decía estar habitada por múltiples demonios. Los vecinos comenzaron a murmurar. En el pequeño pueblo, la familia Michel empezó a cargar con el estigma de tener una hija maldita. Algunos los miraban con compasión, otros con miedo. Desesperados, los padres buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, fueron asignados a su caso. Tras meses de observación, llegaron a la conclusión de que lo de Anneliese no era epilepsia ni esquizofrenia. Según ellos, era posesión demoníaca. El obispo local, tras escuchar sus informes, dio un permiso excepcional para realizar un ritual de exorcismo, algo que en pleno siglo XX era casi impensable. Entre 1975 y 1976 se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, cada una de varias horas. Todo quedó registrado en cintas de audio. Esos registros son, hasta hoy, de los documentos más perturbadores que existen. De la boca de Anneliese salían múltiples voces, todas distintas, todas horribles. Voces que aseguraban ser Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote maldito. Las grabaciones son desgarradoras. Se escuchan risas burlonas, blasfemias, gruñidos animales y un odio indescriptible hacia todo lo sagrado. En ocasiones, varias voces hablaban a la vez, discutiendo entre sí, como si dentro de Anneliese hubiera un infierno entero peleando por controlar su cuerpo. Los testigos narraron escenas que parecen sacadas de una película de terror. Su cuerpo retorciéndose de maneras imposibles,
como si los huesos fueran de goma, su rostro, adoptando expresiones grotescas y deformes. Olores insoportables a azufre y carne podrida llenando la habitación. Objetos religiosos cayendo solos al suelo durante los rezos. En los momentos de lucidez, Anneliese lloraba y suplicaba a sus padres: «Mamá, sácame de aquí, ellos me queman, no me dejan rezar». A medida que pasaban las semanas, la joven se debilitaba, apenas comía, apenas dormía, su cuerpo se consumía como una vela encendida. En sus rodillas tenía heridas abiertas de tanto rezar compulsivamente, llegando a hacer más de 600 genuflexiones en un solo día. En mayo de 1976, dijo haber tenido una visión. Según ella, la Virgen María le ofreció liberarla de su tormento si renunciaba a sufrir. Pero Anneliese, entre lágrimas, se negó. Aseguró que debía continuar su sacrificio para expiar los pecados de los demás. El 30 de junio de 1976, se realizó el último exorcismo. Anneliese estaba irreconocible, apenas pesaba 30 kilos, su rostro era un cráneo con piel, sus labios sangraban, y su voz apenas era un susurro. Entre respiraciones entrecortadas, pronunció sus últimas palabras: «Rueguen por mí, estoy ardiendo». Al día siguiente, el 1 de julio de 1976, su madre la encontró muerta en la cama. Solo tenía 23 años. La autopsia concluyó que había muerto de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio en 1978 fue un escándalo mediático. Durante las audiencias, se reprodujeron las cintas de los exorcismos. Muchos asistentes abandonaron la sala llorando, incapaces de soportar lo que escuchaban. Los sacerdotes y los padres fueron condenados a 6 meses de prisión y libertad condicional. La Iglesia, en cambio, guardó silencio. Hasta hoy, el caso divide opiniones. Unos aseguran que fue víctima de epilepsia y fanatismo religioso, otros, que enfrentó fuerzas oscuras imposibles de explicar con ciencia. La tumba de Anneliese en Klingenberg se ha convertido en un lugar de peregrinación. Cada año, decenas de personas viajan para rezar, pedir milagros, o simplemente sentir la presencia de quien, según muchos, fue un mártir. Pero hay quienes afirman que, al caer la noche, cerca de su sepulcro, se escuchan gruñidos extraños y susurros que hielan la sangre. Las cintas de audio aún circulan por internet. Quienes han tenido el valor de escucharlas aseguran que no se trata de voces simples. Hay murmullos escondidos entre los demonios, voces que parecen hablar directamente al oyente, invitándolo a seguir escuchando, a abrirse a algo más oscuro. Una advertencia: si alguna vez decide oír esos audios, hazlo bajo tu propio riesgo, porque, quizás, lo que habitó en Anneliese sigue buscando un nuevo hogar. ¿Serías capaz de escucharlos tú solo, en la oscuridad absoluta, sabiendo que quizás, después de hacerlo, nunca vuelvas a estar realmente solo?